Bienvenidos, almas católicas. ¿Has escuchado hablar de los novísimos? Bueno, la lectura de la Sagrada Escritura en el Eclesiástico dice: acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. O la frase tradicional que tenemos los católicos: juicio, infierno y gloria, ten cristiano siempre en tu memoria. Bueno, estos cuatro conceptos corresponden a los novísimos, o bien las postrimerías, que corresponden a las cosas postreras del hombre, es decir, las cosas finales del hombre, en las cuales deberíamos de meditar en forma bastante corriente, idealmente todos los días, como nos recomienda la Iglesia. Sin embargo, ¿qué sucede al día de hoy? Por ejemplo, hay una ONG llamada Gerush 92, es una ONG italiana que ha prohibido en las aulas la enseñanza de la Divina Comedia, que es una grandísima obra de Dante, sobre todo en la primera parte donde se habla del infierno, por tacharla de discriminatoria, antisemita, entre otras cosas. Sin embargo, esto evidentemente es un ataque a nuestra fe, porque estas cosas postreras corresponden a dogmas de fe. Por ejemplo, el infierno es un dogma de fe, no lo podemos negar. Sin embargo, podemos ver que hay una tendencia, un ataque externo desde el mundo para evitar de hablar de estas cosas, como esta ONG italiana que no quiere que hablemos de estos temas en las escuelas. Sin embargo, en el interior de la Iglesia se infiltraron estas ideas y posterior al Concilio Vaticano II, sobre todo, vino la debacle doctrinal. Entonces, al día de hoy podemos verlo en los funerales del Novus Ordo, la negación de estos dogmas. Se canonizan absolutamente a todos los difuntos. Y eso es algo que no corresponde. Es decir, se dice, bueno, la persona, un ser querido que haya fallecido, ya está descansando, está en paz y listo, y nos olvidamos, por así decir. Gravísimo error, porque nosotros tenemos la obligación como cristianos católicos de rezar por esas almas, que son nuestros seres queridos, y debemos de asumir que están en el purgatorio. Ese es otro dogma de fe, que corresponde a estas cosas postreras. Por lo tanto, eso de canonizar a todas las personas corresponde a una herejía que se llama la salvación universal, que tanto promovió Juan Pablo II. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de estas cosas postreras? Brevemente, porque son temas larguísimos. Por ejemplo, el tema del purgatorio, juicio, infierno y gloria, corresponde a que cuando nosotros llegamos a la hora de nuestra muerte vamos a tener un juicio inmediatamente con nuestro Señor Jesucristo, en el cual vamos a ser juzgados en el amor, como decía San Juan de la Cruz, cuánto amor hicimos por nuestro prójimo en favor de Dios, pero eso involucra sin duda alguna cada una de nuestras acciones de toda nuestra vida. Por eso es que muchos devocionarios tradicionales dicen que va a estar el diablo, Satanás mismo allí, haciendo recordatorio de cada uno de nuestros pecados para robar nuestra alma. Y bueno, para las personas que han sido muy marianas van a tener a la Santísima Virgen como medianera allí, como abogada. Entonces, muy importante tener en cuenta todo esto, por eso es tan importante tener una fidelísima devoción a la Santísima Virgen María, el uso del escapulario, el Santo Rosario diario, que es señal de predestinación de nosotros los fieles, como decía San Luis María Griñón de Montfort en su obra El Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. Entonces, el juicio. Ese juicio particular ocurre inmediatamente en nuestra alma cuando la persona fallece. Y allí se determina su eternidad, si va a ir o al infierno o va a ir al cielo. Para las personas que son salvas, lo normal y lo usual es pasar por el purgatorio, porque el purgatorio, que es dogma de fe, es un lugar donde las almas deben purificarse para poder entrar al cielo. Ese lugar de purificación, según el Catecismo de Trento, es parte del infierno, porque el infierno corresponde
al lugar también lo mismo, porque tenemos a Juan Pablo II negó que el infierno fuera un lugar, decía que era un estado. Por otro lado tenemos Ratzinger, Benedicto XVI, que negaba que el cielo fuera un lugar, diciendo que también era un estado, una cuestión ambigua. Y eso no puede ser así, porque el cielo, por ejemplo, allí sabemos que hay cuerpos, está el cuerpo de la Santísima Virgen María. Sabemos por tradición también que está el cuerpo de San José y el de otros también, por ejemplo los que resucitaron junto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cielo no puede ser un estado ambiguo, sino que es un lugar. Respecto, y sin embargo tenemos estos falsos papas que han negado eso. Las almas son eternas, las almas no mueren. Eso es muy importante también. El alma es inmortal. Eso es dogma de fe. Eso también lo negó Bergoglio, enseñando que cuando uno moría las almas se difuminaban, como que dejaban de existir. Eso no es católico. Todas esas cuestiones son muy importantes que las comprendamos bien y que corresponden a las cosas postreras, a los novísimos. Entonces, una vez que el alma pasa mucho tiempo en el purgatorio para poder purgarse, va a ir a la gloria celestial, a la gloria que decimos, juicio, infierno y gloria. Ten cristiano siempre en tu memoria. Entonces, pero el purgatorio es un lugar donde se sufre mucho. Muchas personas a veces no niegan el purgatorio, pero piensan que es un lugar de felicidad, y eso también es incorrecto y es una cuestión modernista que se vino a propagar después. Pero eso no es lo que enseña la Iglesia, ni lo que enseñaba Santo Tomás de Aquino, ni San Alfonso Ligorio. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, explica que el fuego del purgatorio es en la misma intensidad del fuego del infierno de los condenados, exactamente la misma intensidad, aunque no son equivalentes, por supuesto. El infierno de los condenados es distinto. Allí hay torturas, por ejemplo, que en el purgatorio no hay. Por eso son diferentes. Sin embargo, en el purgatorio los sufrimientos que ocurren ahí son inigualables al peor de los sufrimientos que nosotros podemos tener aquí en la tierra. Eso es lo que explican los padres de la Iglesia y los santos de la Iglesia. Y por eso es que nosotros debemos de rezar insistentemente y diariamente por nuestros seres queridos que hayan fallecido, porque a ellos les aliviamos con nuestros rezos, con nuestras limosnas, en favor de ellos, para poder acortar su estadía allí en esa cárcel espiritual que tienen, para que puedan en menor tiempo alcanzar la gloria celestial. Ellos no pueden rezar por ellos mismos ya, pero nosotros sí lo podemos hacer, podemos obtener indulgencias. Todo eso es importante, que lo contemplemos y por caridad, porque qué mayor caridad podemos tener nosotros que rezar por aquellos seres queridos que han partido ya de este mundo. Entonces, ¿qué más podemos decir? El juicio particular ocurre cuando nosotros morimos. Sin embargo, también sabemos que esperamos la parucía de nuestro Señor. La parucía, cuando ocurra, va a venir la resurrección de la carne que nosotros proclamamos en nuestro credo católico, y en la resurrección de la carne entonces va a ocurrir el juicio universal. Esto se va a hacer por justicia de Dios, para que ya con los cuerpos resucitados y aquellas almas que se van a unir a esos cuerpos, saliendo del purgatorio, del infierno, del cielo, se unen a esos cuerpos resucitados para ir a juicio universal. Para que ahora, por justicia divina, estos cuerpos con estas almas, como personas, vayan al lugar que les corresponde por toda la eternidad, porque Dios es todopoderoso y es justo y misericordioso. Y por justicia corresponde que haya castigo para los réprobos y premio para los predestinados. Eso es lo que podemos nombrar por ahora. Podemos decir también que nuestro Señor Jesucristo
¿qué les dice a los que van a estar a su derecha? Les dice, venid benditos de mi Padre al paraíso, al reino que ha sido creado desde el principio del mundo. Sin embargo, a los de la izquierda les va a decir, apartaos de mí al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Ave María Purísima, sin pecado concebida.